bienvenidos a este nuevo episodio, chiquillos. Primero que nada, somos estudiantes de psicología de séptimo cuatrimestre. Nos presentamos. Yo soy Fernanda. Valeria. Yo soy Anet. Y pues hoy queremos chismear sobre un tema de salud mental, mezclada con la creatividad, sobre todo en medicamentos y mitos que se tienen. Adivinen que hoy tenemos a una invitada súper especial para nosotras. Con nosotras está la psicóloga Nancy Luna García. Amablemente aceptó estar con nosotras. Hola, muchísimo gusto. Mi nombre es Nancy. Soy psicóloga clínica, egresada de la Universidad Latinoamericana. Y me encanta este tema porque de alguna forma hablamos de trastornos. Mi especialidad justo es tratar los trastornos, los procesos mentales y todo este tipo de terapias. Bueno, antes que nada, pues nos da mucho gusto tenerla aquí con nosotras. Bueno, como nos comenta, su especialidad es psicología clínica y pues más que nada, ¿cómo es que usted definiría la creatividad? Bueno, la creatividad es parte del ser humano, es una capacidad que se presenta en todas las etapas de nuestra vida, ¿no? Desde que nacemos, porque obviamente practicamos, nos enseñan muchísimas cosas como comer, esta parte de solución de problemas, ¿no? Por ejemplo, un bebé lo que va a hacer es, va a pensar, va a decir, si lloro, veo que cada vez que yo lloro, mi mamá se acerca a darme de comer o me atiende, ¿no? Esa es parte de su creatividad en esa etapa. Y así sucesivamente en cada etapa de nosotros, como es la niñez, la infancia, la adolescencia, la parte adulta, la vejez, ¿sí? O sea, esta parte creativa siempre se desarrolla. Y bueno, es parte del ser humano. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿usted piensa que todos podríamos ser creativos a nuestra manera? Claro que sí. Todo el ser humano es creativo, ¿sí? Es una capacidad, como les estoy comentando. La diferencia tiene que ver mucho con las historias de vida que tienes, las percepciones, las experiencias, el ámbito social, o sea, tiene que ver muchísimas cosas, ¿no? Y uno de los puntos claves es lo que te apasiona, ¿no? Ahí es donde a lo mejor una persona se va a apasionar más por el deporte, entonces va a desarrollar más esa creatividad. A lo mejor otra persona va a ser, no sé, de artes y obviamente va a desarrollar más esa creatividad de las artes, de la belleza, de las emociones, sentimientos. Entonces es una parte del ser humano, ¿no? Entonces, ¿la creatividad podría ser como una disciplina o una inspiración para cada persona? Es una inspiración, ¿sí? Pero que la vas fortaleciendo con disciplina. Entonces son ambas, pero la más fuerte es la inspiración. Ok. Hemos llegado al momento que todos estamos esperando y la pregunta es, ¿se puede medicar la creatividad? La creatividad en sí no se medica, la creatividad no se medica, no hay medicamento para la creatividad. Lo que se medica es al paciente porque presenta un trastorno. Entonces, a veces una depresión, una ansiedad, un trastorno bipolar, esquizofrenia, muchas otras cosas no nos permiten ser tan creativos, tener esa habilidad como más despierta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estamos sumergidos en esos pensamientos que le llamamos enquistados, esas emociones enquistadas, en donde no nos permite fluir en esa parte de la creatividad y por eso hay enfermedades. Entonces, no se medica la creatividad, se medica el trastorno. ¿Para qué? Para que empecemos entonces por medio de habilidades, de técnicas, seguir desarrollando esta parte de la creatividad según la personalidad de cada ser humano. Okay. Entonces, porque en algunas personas la medicación las hace sentir como más apagadas.
Esto ahora ya con tantos estudios que se han dado, se dan la medicación. Desgraciadamente a veces son como medicamentos que se tienen que estar rolando, tienen que estar viendo qué medicamento es el mejor para cada persona. Hay estudios donde ya te pueden dar qué medicamento es justo para el paciente, pero por ejemplo, si son una ansiedad, un trastorno obsesivo compulsivo, tenemos pensamientos rumiantes, pensamientos negativos, de angustia, de miedo. Entonces esos no nos permiten fluir en esta parte de la creatividad porque tenemos como un colapso de emociones, lo cual hay frustración y obviamente en esa frustración es un colapso de emociones y se bloquea totalmente la razón. Entonces no fluye la creatividad, por eso hay que medicar, pero hay veces que el dar medicamento a algún paciente, dependiendo del trastorno que tenga, depresión, ansiedad, trastorno bipolar y etcétera, incluso en el TDAH, ¿sí? Se medica para poder equilibrar esos neurotransmisores que no le están permitiendo tener ese equilibrio emocional para poder desarrollar todavía más la creatividad. Aún así, la creatividad en ellos es algo que de alguna forma ellos lo van a ver como una sobrevivencia, ¿sí? Ahí está la solución de problemas, ¿no? O sea, el TDAH que no está medicado son chicos que de alguna forma manejan el estrés a un nivel muy alto, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues hay adrenalina, cortisol, y entonces empiezan a buscar a lo mejor compensarlo con actividades extremas y todo. Pero una vez que ya va esta persona, este paciente al psicólogo, entonces lo podemos ayudar con estos tipos de medicamentos. Pero hay unos medicamentos que justo son ansiolíticos, antidepresivos, que pues vamos ayudándolos. En un principio quizá te sientas así, pero por eso es una terapia, ¿no? Sumada con una terapia para lograr ese equilibrio. Ok. Entonces, ¿qué entendemos por medicar? Medicar es dar justo esos medicamentos que necesitan ayudar mentalmente al ser humano o al paciente, en este caso, para equilibrar esos neurotransmisores que no nos están permitiendo tener una mejor vida, una estabilidad mental, una sanidad mental. Ok. Entonces, ¿se podría decir que es necesario tratar algún problema psicológico o trastorno con medicamentos? Sí, es importante, aunque hay a veces como mucha resistencia en los pacientes porque les dices que tienen que ir con el psiquiatra. Yo como psicóloga clínica sé de medicamentos, sé más o menos como lo que te debe de dar, no más o menos, sino lo que te debe de dar un psiquiatra para que puedas equilibrar esos neurotransmisores para que puedan salir adelante, ¿no? Entonces, sí es importante esta medicación. Hay algunos que no lo quieren, entonces, desgraciadamente, pues no los puedes obligar y tratas de llevarlo quizá con complementos, suplementos, con actividades, pero es un compromiso tremendo, ¿no? Ya cuando la verdad es que me he topado con muchísimos pacientes que también esta parte de, digamos, cosas naturistas les ayudan más, ¿sí? Dependiendo de la personalidad, de la personalidad del ser humano, ¿sí? Cómo son. Por ejemplo, hay pacientes que por más que le quieras dar un antidepresivo, ansiolítico, pues no se sienten bien, y pues me ha tocado mandarlos con esta parte de naturistas y se sienten mucho mejor, incluso hasta se sienten como más aletargados que con un medicamento ya de psiquiatra, ¿no? Entonces, sí es necesario, es importante ayudarlos, pero pues de alguna forma tenemos que buscar soluciones, que es parte de la creatividad.
Bueno, y tomaste un punto muy importante de si una persona no quiere medicarse, por ejemplo, con los niños, si los papás no quieren ese medicamento para los niños, ¿a qué edad tú recomiendas más o menos que los niños empiecen a medicar o cómo lo llevarías a cabo tú? Ah, no es tanto a qué edad, sino es el trastorno que se está presentando, ¿no? Los trastornos existen, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay personas que desde muy pequeño ya lo desarrolló. Ajá. ¿Y qué quiere decir? Que a lo mejor a los 5 años, o 3 años, o 2 años más o menos, que por lo regular, por la experiencia que he tenido y por los estudios que se han dado, a los 3 años es la primera crisis de un niño. Entonces ahí nos podemos dar cuenta. Pero hay personas que, pequeñitos, que desde el año, desde que nacen, ¿no? Desde que nacen y son muy, muy, muy chillones, no paran de llorar, por más que los abrazas, por más que les das de comer y todo eso, y no se están dando cuenta que ahí se está generando una ansiedad muy fuerte. Y todo, como lo vemos como niños, entonces nos damos cuenta que es normal porque es muy chillón, o es normal porque es bien latosito, o es niño y por ser niño tiene que estar saltando y tiene que estar corriendo. Entonces hay que tener darnos cuenta como padres de cómo son nuestros hijos para poderlos diagnosticar. Hay personas que desde los 3 años ya han venido al consultorio a pedirme ayuda porque son personas que son muy, muy, muy ansiosos, muy impulsivos. Entonces, desde ahí puede ser, desde los 6 años, de los 7 años, me tocó un pequeñito también a los 6 años con trastorno de esquizofrenia, ¿no? Entonces, se pueden desarrollar en cualquier momento, no hay edad. La diferencia en un adolescente es que en los adolescentes se dice que entre los 15 y prácticamente desde los 15 en adelante se dice que debutan los trastornos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pudo haber sido que ahí es donde ya está el trastorno en ese paciente, pero en la adolescencia es cuando debutan. ¿Por qué? Son muchísimos factores, ¿no? El estilo de vida, la parte hormonal, la parte social, o sea, hay muchas cosas que pueden ser detonantes para que un trastorno pueda debutar, se le llama, ¿no? Ok, está perfecto. Y justamente ya que comentas sobre eso, ¿qué errores son los más comunes que pues los pacientes hacen por miedo a perder como su creatividad más que nada? Yo creo que todos los pacientes jamás, incluso el ser humano, o sea, este tema es de verdad muy importante porque ninguno de los seres humanos nos damos cuenta de la creatividad, qué tan importante es para nosotros, ¿sí? O sea, por ejemplo, lo tomamos como creatividad de que, pues es que solución de problemas, y esto no es, o sea, es tu pasión. El punto clave de la creatividad es la pasión, ¿sí? Si no tienes pasión, entonces no hay motivación, no hay voluntad, no hay interés y puedes caer en una depresión. Entonces es importante la pasión para estar en pareja, para estar en familia, para apasionarte por una carrera, para apasionarte por el deporte, por cualquier situación que tú tengas, tiene que ver mucho la pasión. Y la pasión tiene que ver con la creatividad, ¿sí? Esta parte, si tú con los pacientes trabajas esta pasión, que es parte de la autoestima, ¿sí? O sea, porque prácticamente en todos los trastornos terapia de pareja, por mucho así, hasta consejería, ¿sí? El punto clave es la autoestima. Y en la autoestima manejas el amor propio, y el amor propio es la creatividad. Es parte de la creatividad, es parte de la pasión, es parte de la vida, es parte, o sea, sin creatividad el ser humano se apagaría, o sea, se enferma.
también es como que, bueno, en el aspecto de los niños es como que un poco controversial porque, como usted comentaba, hay niños que expresan mucho, ¿no? Lloran mucho, hacen berrinche de cualquier cosa. Y yo, por ejemplo, una ocasión escuché a una de mis profesoras decir que tanto no es malo, pero conforme es bueno que sean, pues, o sea, que expresen, conforme, bueno, más bien también no saber expresarlo, porque dicen que hay niños que no lloran, que no hacen berrinche, nada, y que es preocupante porque, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que tu niño no llore, que tu niño no haga berrinche? O sea, no es que sea como un régimen que tenga que tener el niño, sino también ese es como que algo controversial, quiero pensar yo. Ok, todo ser humano se tiene que expresar. O sea, todos los seres humanos sentimos, pensamos, y, o sea, esas emociones existen en cada uno. La diferencia es que, por ejemplo, a los 3 años, ¿sí? Anteriormente, si es antes de los 3 años, estamos hablando que si es un niño muy chillón y todo eso, algo está sucediendo. En la vida es un equilibrio, ni más ni menos. Si llora demasiado, algo te está hablando. Si no llora, algo te está hablando. Entonces, la vida es un equilibrio. Tienes que tener esas emociones equilibradas. Por eso a los 3 años decimos que es la primera crisis de los niños. ¿Por qué? Porque justamente los niños no saben cómo expresarse. Sí, aparte, obviamente, de los 0 a los 7 años es importante todo lo que tú viviste, porque mamá es la que te ayuda a socializar, a pasar duelos, a gestionar tus emociones. Si está gestionando tus emociones, es parte de decir, estás enojado por... esto es felicidad. Lo que te está sucediendo es que estás muy triste. Y ahí es donde nosotros aprendemos las emociones. Pero si tú estás viendo que no hay un equilibrio emocional, algo está sucediendo, ¿no? Es como aquellas personas que a los 3 años es cuando más tienen esta crisis de frustración y por eso le pegan a mamá, por eso gritan, por eso hacen berrinches, por eso muerden. ¿Por qué? Porque ellos están pasando por una frustración y no saben lo que les está sucediendo. Aquí en terapia se les enseña qué está sucediendo. Le explicas al pequeño esto que te hace sentir, por qué estás enojado, sí te entiendo, y entrenar a sus papás para esta parte, ¿no? Que es parte, vuelvo a lo mismo, la creatividad es un mundo. Bueno, pues volvemos de este corte y pues una pregunta más que queremos hacerle es sobre el cerebro. ¿Qué pasa en el cerebro si nosotros somos creativos? Cuando nosotros somos creativos, generamos neuroplasticidad, ¿sí? Hay procesos cognitivos nuevos. Entonces, entre más... o sea, la creatividad en todas existe y hay que desarrollarla. Pero si nosotros, como hace ratito me preguntaron sobre la disciplina, entonces vamos a crear más y más. O sea, de por sí el ser humano, la ley del ser humano es ir de más a más a más. Pero, por ejemplo, si nosotros esa creatividad, ¿sí? Empezamos a crecer en esta parte de la creatividad, hay neuroplasticidad, como por ejemplo pueden ser en las artes, en la parte fluente, que son esta parte de los sentimientos, que es la parte holística, ¿sí? Por eso hay diferentes personas con diferentes creatividades. A lo mejor yo no soy muy holística, pero sí soy a lo mejor muy de ciencia, ¿no? De ingenio, de filosofía. Entonces, eso es lo que sucede en el cerebro, una neuroplasticidad que está vinculada con muchos neurotransmisores, ¿no? Como la dopamina, que es la motivación, las ideas, esta parte de la vasopresión, ¿sí? La GABA, el estrés, la pasión y la oxitocina son neurotransmisores súper importantes
Entonces, haz de cuenta que la creatividad a ti te ayuda demasiado, demasiado. O sea, hay personas que, por ejemplo, tienen depresión y esa creatividad no, en ese caso a lo mejor no es necesario medicar, pero ahí fluyen en esa parte. Entonces esos neurotransmisores empiezan a equilibrarse porque están existiendo, ¿no? Entonces hay motivación, hay pasión y hay oxitocina, ¿no? Entonces todos estos neurotransmisores es lo que pasa en nuestro cerebro, los necesitamos incluso para tener ese equilibrio, ¿no? Hay veces que la creatividad nos empieza a generar dopamina, GABA, por ejemplo, en el punto del estrés. Uh-huh. ¿Sí? Hay dos tipos de estrés, el estrés el que nos ayuda al diario vivir, ¿sí? Y eso es necesario, ¿no? Que es la noradrenalina, de ahí se genera oxitocina, se genera esta parte del cortisol, ¿sí? Adrenalina y cortisol, la que nos permiten levantarnos, tener esa energía para hacer cosas. Pero aquí el estrés, si lo llevas en una parte negativa, que es cuando nosotros empezamos a enfermar a nuestro cerebro o incluso a nuestro cuerpo, entonces ahí se bloquea. Se bloquea y entonces no fluye esto. Ok. ¿Por qué pensamos que necesitamos algo más allá de la motivación o inspiración para ser creativos que no sean nuestras propias emociones? No es tanto que no las necesitas tus emociones, ¿sí? Por ejemplo, un pensamiento más una emoción se forma un sentimiento, ¿sí? Y ese sentimiento es el que va a alimentar quizá esa creatividad, ¿no? Tengo un sentimiento de, por ejemplo, comerme unas papas con chile, ¿no? O sea, me encantan las papas con chile y entonces voy a necesitar esos sentimientos. Es crucial tener ese equilibrio en lo que pienso, lo que hablo y lo que hago. Tiene que ver con los neurotransmisores, tiene que ver con emociones, con pensamientos y con sentimientos. Entonces todo está englobado. El éxito en la parte de la creatividad es esta parte del equilibrio en todo lo que ha nombrado, ¿no? Desde lo que son pensamientos, sentimientos, emociones, que son resultado también de estos neurotransmisores que les acabo de comentar. Entonces es necesario cada uno de ellos. Y el punto más importante para la creatividad, es apasionarte. Entonces, ¿el dolor emocional, por así decirlo, realmente impulsa la creatividad o solo culturalmente está romantizado? En esta pregunta, sí, vuelvo a lo mismo, es el equilibrio emocional. Por eso es súper importante tener terapias. Ajá. Estar con esta parte de medicamentos juntamente con terapias, porque el medicamento no lo puedes tomar para toda la vida, a menos de que ya sea una enfermedad mental. Si solamente es un trastorno pasajero o un trastorno que de alguna forma puedes equilibrar con medicamento y entrenando tu cerebro como una depresión, está bien, pero por ejemplo con Van Gogh, ¿sí? Que es este pintor, ¿sí? Él hacía y tenía un exitazo con sus pinturas y ahí expresaba muchísimas cosas, muchos sentimientos y todo. Entonces, de alguna forma sobrevivía con eso y era una forma de expresión. Pero al final ese equilibrio no llegaba, ¿sí? O sea, por eso todo en tu vida tiene que ser integral. Necesitas de la sociedad, necesitas de la familia, necesitas de ti mismo, ¿no? Porque esa es la prioridad, que seas tú mismo y que tengas ese amor propio. Y de ahí todo lo que pasa alrededor. Ajá. Ahí es donde también encontramos, por ejemplo, hay muchas personas que no son sociables y estos amigos en la parte de la escuela, en la parte del trabajo, nos van a poder equilibrar esa parte social, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a suceder? Entonces vamos a generar esa serotonina, esa dopamina que nos ayuda a sentirnos con ese placer de reírnos, de contar chistes, de X, ¿no?
Entonces esto de alguna forma es un equilibrio, ¿no? Este hombre ya al final pues se suicidó, se quitó la vida. Entonces pues al final pues sí, la creatividad fue buena para él y para todos los demás que nos gustan esas pinturas, pero se expresaba y era una forma de sobrevivir emocionalmente, ¿no? Y entonces, ¿cómo se maneja el equilibrio entre salud mental y expresión creativa en terapia? De alguna forma es una terapia integral. Ajá. Hablando de todos estos temas que mencionaron, como son qué es la creatividad, cómo se da la creatividad en la psicología clínica, la medicación y todo esto de la creatividad y de alguna forma el manejo de emociones desde la infancia hasta la vejez, ¿sí? Todo esto que ustedes nombraron es importante. ¿Por qué? Porque tienes que tener el equilibrio. En una terapia, ¿sí?, se manejan 3 áreas para tener el éxito en tu terapia: en la parte física, en la parte emocional y en la parte espiritual, sin meter religión, ¿sí? Si tienes estos 3 áreas cubiertas, vas a manejar toda esta parte de las emociones, pensamientos, sentimientos, ¿sí? Vas a trabajar la expresión, vas a trabajar, de hecho las técnicas que se utilizan en psicología son justo creativas, son dibujos, son programación neurolingüística, como son imaginarte, llevarte de alguna forma en esta parte de experiencia mental, porque al final el cerebro recuerda que todo se lo cree, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues entonces entrenamos el cerebro para que sea positivo y que aunque tú vivas las cosas negativas en tu vida, de ahí saques de lo negativo saques lo positivo, y eso es creatividad, ¿sí? Solución de problemas, tener mejores reacciones hacia la sociedad, de alguna forma generar ese placer, esa parte social feliz, ¿sí? Entonces estamos hablando de las 3 áreas, ¿no? En la parte espiritual igual necesitas esa creatividad, esa imaginación, porque no estás viendo a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues tienes que tener la creatividad. La creatividad es fundamental para el ser humano. Sin creatividad, pues yo creo que te apagarías de poco en poco. Ok, bueno, pues estuvo súper interesante esto, nos quedamos con muchas dudas, pero pues a ver si luego también podemos volver a preguntarte, o pues si nos surgen más dudas, pues sí podemos contar contigo, que eso pues se sabe que sí, y pues ya sería todo parte de nosotras. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. La verdad es que estuvo buenísimo y aprendimos un montón sobre la creatividad y la salud mental y el cómo se conectan. Sobre todo, muchas gracias a la psicóloga Nancy por habernos alimentado sobre esta información. Fue un gusto. Esperamos que todo lo que platicamos hoy les sirva, que se queden con la información clara y que cuestionen todo lo que escuchan sobre medicación y creatividad. No olviden seguirnos, compartir el episodio y estar al pendiente del próximo chismecito psicológico que les vamos a traer todas.